necesariamente en el asunto de la maestría, sino en general como un poco para saber sobre tu experiencia personal y profesional y demás. Ya, ok, yo soy un músico. Durante muchos años he ejercido la música como guitarrista, grupos de jazz principalmente, también de rock. En la SAP dirijo la Big Band de jazz. Y esto pues ha estado toda la vida ahí, ¿no? Hay veces desde la niñez como un hobby, y luego se volvió una profesión y una forma de vida, una actividad constante. Sí, básicamente soy músico, también escribo arreglos, también he hecho música para documentales, para audiovisuales, para teatro. Como docente de música dirijo el área de instrumentos eléctricos. He estado muy metido en los ensambles, en la dirección también de ensambles, dirección de grupos de formato medio, grande. Ok. Bueno. Sí, la improvisación musical también es parte importante. Ok, Sí. ok. ¿Hace cuánto eres docente? Yo soy docente, yo empecé a enseñar desde el siglo pasado. Ok. Perfecto. Juan Carlos, ¿cómo surge? Cuéntanos un poquito sobre el tema de tu trabajo de grado en la maestría y cómo surgió el interés por este tema, como de dónde proviene, cuál fue Ya, yo tocaba con un grupo de jazz, precisamente con dos colegas que trabajan ahí en la SAP. Y en los conciertos tocábamos un repertorio de jazz compuesto, alguna música colombiana, y yo les pedí a ellos el favor de hacer una canción experimental que se llamaba Río Bogotá, improvisada y construida en escena, basada en los imaginarios que cada uno tenía del río Bogotá. Entonces tocamos un pasillo que se llama Río Cali, y después yo presentaba, ahora vamos a tocar Río Bogotá, y la gente soltaba la risa. Pues era una sorpresa a la gente porque se ríe. Vamos a tocar Río Cali, ahora Río Bogotá, y era manipulación de la onda sonora, manipulación electrónica, de efectos, y ellos me seguían la cuerda. Bueno, sí, toquemos eso que quieren. Entonces yo con la guitarra eléctrica y los pedales análogos intentaba generar la historia del río. Ahí nace. ¿No? Okay. Ahí yo no tenía ni idea que iba después a profundizar sobre el tema del agua, porque el tema luego no es el río Bogotá, sino el río Arzobispo, que es el que pasa aquí a una cuadra. ¿Es el caño? Sí, okay. Exacto, el caño. la obra se llama Me río o caño. Ok. Sí. Entonces, ahí parte todo. Luego en La Noche en Blanco, del 2013, ya hice una intervención artística directamente sobre el arzobispo. Aquí en la carrera 17, el Festival de Arte Contemporáneo, básicamente toqué sobre el río, con los sonidos del río, con un artista visual que también hizo proyecciones en pantalla y en el río, ¿no? Entonces fue también como otro antecedente importante, ya comenzando a entrar en materia. Entonces, pero pues está inspirado en el interés, en la preocupación que hay por los recursos hídricos de la ciudad. Okay. También esta zona tiene recordación de mi infancia. Mi abuelo me recogía, qué chévere que es aquí donde estamos hablando, que sucede todo, aquí en el Colegio San Bartolomé, cuando yo tenía 7 años, 6 años, y atravesábamos el Parque Nacional, cruzábamos el río por un puente de madera que había y caminábamos casi hasta la Universidad Nacional, siguiendo más o menos esa ruta, ¿no? Entonces hay una parte de la infancia de los recorridos, hay una parte de la adolescencia y hay una parte reciente que está ligada a la creación musical, a la experimentación, a la improvisación y basada en la preocupación del agua, en la transformación que ha sufrido el agua en la ciudad. ¿Hay antecedentes sobre otros episodios con los recursos hídricos o algo así? ¿O digamos particularmente es este que se ancla como esto que nos está... ¿Antecedentes míos o antecedentes? Sí, ¿habías trabajado antes como con otros temas parecidos o algo así? No, básicamente no. La creación musical en los conciertos que interpretaba la obra Río Bogotá. ¿Que apareció ahí? Sí, y en La Noche en Blanco, que ya era... ahí empezó a llamarse Me Río o Caño, ahí empezó a coger ese nombre. Pero antes era Río Bogotá, ¿no? Ok, súper.
¿Qué pasaba en los conciertos con la gente cuando tocaban esto? ¿Se Pues, sorprendía? ¿Entendía un poco de qué iba el asunto? en las de Río Bogotá la gente se acercaba y hacía comentarios de ese tema, porque es una obra totalmente diferente a todo lo que se tocó. Claro. Hacían comentarios como, uy, se sentía las burbujas del río, se sentía el olor del río, ¿no? Pues yo quedaba sorprendido porque llegara a tener ese impacto, ¿no? Entonces yo decía, sí, claro. Entonces, eso sucedía, sí era algo diferente. Recuerdo una presentación en el Jorge Eliezer, otra en el Festival de Jazz de la Libélula, otra en el Festival de Casa Abierta, y siempre esa obra metida entre obras que no son de experimentación, que tienen no cuentan directamente una historia. ¿Llegaste a grabarla alguna vez? Hay unas muestras que están en YouTube de esa de Río Bogotá, sí. Pero en estudio. Pero fue, no, fue alguien que grabó con una cámara. Okay. Y ya es. Listo. De ahí parte, digamos, como el interés. ¿Cómo construyes la pregunta central de tu investigación? ¿Cuál termina siendo como el eje central o qué es lo que te preguntas como tal para desarrollar ya el trabajo en la maestría? Ya, yo quería plasmar la transformación que ha sufrido el río Arzobispo, nomás la palabra de río a caño, Okay. ¿no? ¿Cómo dar cuenta de esa transformación? Porque tú me dijiste al comienzo, el caño, todo el mundo dice el caño, sí. ¿no? En los registros oficiales, en las historias, y hoy en día la versión oficial del acueducto de Bogotá es un río, Okay. ¿no? Los letreros que están aquí dicen río. Entonces, ¿pero a qué horas se transformó a caño? Okay. ¿Cómo hago para plasmar esa transformación de río a caño? Y cómo plasmo la transformación tanto en su recorrido, ¿sí? Porque si algo en un día de su recorrido, como en su historia, cómo se fue transformando, cómo en el imaginario de la gente también se fue transformando. Eso no es un río, es un caño. Lo mismo me pasa cuando hablo con los músicos, ¿conoce el río? Y dices, el caño, sí, lo conozco, ¿no? Entonces inicia como con esa pregunta. ¿Cómo doy cuenta de esa transformación por medio de una creación musical? Y en mi texto es también literaria. Okay. No es solamente sonora de mi lugar de músico, sino también el escrito tiene una parte creativa basada en elementos literarios. Es el río el que va a contar sus propias transformaciones. El río es el que habla relacionado con varios personajes. ¿No? El habitante del río, aquí hay varios habitantes del río, a partir de la 13 hacia abajo hay bastantes habitantes. Sí. Todo eso está toda esa indagación está en el documento. Entonces, la mujer indígena que vivió en tiempos de la colonia, que se relacionaba con el río, que tenía sus rituales de pubertad, de nacimiento del bebé y otros significados en torno al agua. El río va a contar cómo era su relación con esa mujer, cómo era su relación con el habitante actual del río y el transeúnte. El transeúnte es alguien que pasa todos los días por ese río. En este caso el transeúnte soy yo. El río va a hablar de su relación conmigo. También va a ser una crítica de ese transeúnte, de por qué, por ejemplo, porque es más importante el habitante para el río que el transeúnte, y toda su experiencia haciendo la indagación. Todo lo que vio el río de ese transeúnte, sus torpezas, sus ingenuidades, sus aciertos, sus temores, haciendo ese proceso. Como un espectador también de todo lo que pasa ahí. Sí, es como se vuelve un alter ego el río, porque es el que va a contar. O sea que el trabajo, Juan Carlos, está escrito como en primera persona en la voz del río. Son 5 capítulos, 4 son del río, 4 hablan en primera persona del río. De todo lo que pasa por ahí, el habitante es un capítulo, el transeúnte es un capítulo, ¿no? Y ahí, hay otros 2 capítulos, el de la mujer indígena, el arzobispo Isuex, se llama el nombre de la indígena, y el arzobispo, que trae Luis Zapata de Cárdenas, por el cual recibe, porque el nombre Muisca, a diferencia de Vicachá,
quedó, y de las lagunas que tienen sus nombres muiscas, ¿no? Bicachá, el río San Francisco, pues la gente sabe que es el Bicachá y aún algunos lo llaman Bicachá, pero en el caso del arzobispo no es claro cuál fue su nombre muisca. Hay unas versiones que no son realmente nada claras, pero los otros sí se sabe, y su significado. A este le quitaron hasta su significado, ¿no? Entonces, en su relación con la mujer indígena es otro capítulo. Ahí empieza la transformación, que es en la colonia, cuando empieza a cambiar las prácticas indígenas con el agua. Llega la colonia, llega el arzobispo, que además tiene un catecismo muy particular, y parte de la misión de estos evangelizadores que llegaron en la colonia era cambiar todo lo que tuviera una relación con el agua en los indígenas, por su significado diabólico y que le veían ellos a la relación con el agua, ¿no? Ese es otro capítulo. Hay otro capítulo que es el del comienzo, que él cuenta su recorrido. El río cuenta su recorrido, dice: salgo desde la circunvalar. Hay un letrero que dice Río Arzobispo. Paso por la séptima. Hay otro que dice Río Arzobispo. Hace una mirada crítica de los letreros y de los grafitis. Paso por la 13, hay otro que dice Río Arzobispo. Llego al Parway, llegando al Parway hay uno que dice transite con precaución, Río Arzobispo, ¿no? Y también es crítico porque el de la circunvalar dice, ese es más grande, ese es del acueducto, y dice algo así como: estos bosques ayuda a protegerlos, predios del Río Arzobispo, y al lado de ese letrero hay una cantidad de maderos cortados que fueron sacados de la montaña, y si uno pasaba cada 15 días habían ya otros maderos, ¿no? Entonces, el río se pregunta: ¿nadie se habría dado cuenta de esto? Sí, exacto, debajo del mismo letrero. En su recorrido él cuenta los papeles que arrastra, las cosas que arrastra. Entre eso se fija en un aviso de periódico, que es un asesinato que ocurrió en la Filarmónica, también aquí abajo, de la estudiante Ana Milena Torres, en el 2015, y él se da cuenta él sabe que ese asesinato ocurrió ahí en el río, pero se da cuenta que todos los letreros de periódico empiezan a mirar, lo llaman caño, ¿no? Entonces ese es un momento, y critica también el amarillismo con el que cubren esas noticias, que parece una novela, porque fue el vigilante, no fue el vigilante, es una mujer joven, bonita, y ahí se da cuenta en los periódicos que ahí pasa algo, caño, o sea, todos dicen caño del arzobispo, el caño, encontrada en un caño. Los vecinos de la localidad también hablan de un caño, entonces él se pregunta: ¿será como caño cristales, de los 5 colores? Entonces ese es un momento de angustia, de rabia, de decepción muy fuerte del río al darse cuenta que despectivamente es caño en el significado de un botadero, de un receptor de inmundicias, y ahí se empieza a preguntar: ¿a qué horas sucedió esto? ¿Cuándo dejó de ser? ¿A qué horas? Sí, ahí está la pregunta de investigación: ¿a qué horas me pasó esto? Y para dar respuesta, para encontrar a qué horas pasó eso, pues construye los otros capítulos que te estaba comentando, que son relatos. Son relatos. Sí. Juan Carlos, ¿cuáles son las categorías, digamos, de análisis con las que trabajas para ir construyendo todo el trabajo? ¿Cuáles se volvieron importantes para la indagación y también para darle forma después a esta narración, a esta forma literaria con la cual desarrollaste el proyecto? Las categorías, a ver, eso es algo con lo que en la maestría, que las categorías siempre que hay que ubicar las categorías. Yo ahí fluctué mucho en cuáles eran las categorías, y simplemente lo construí un poco más basado en una, como te decía, en una temporalidad. Una es la transformación, digamos, ¿no? Para dar cuenta de esa transformación del agua, transformación del río, pues estos personajes van a ayudar a construir esa transformación, ¿no? Hay una parte que es la creación sonora, que también es muy importante, porque todo esto desemboca en una creación sonora como otro lenguaje, además del literario, de dar cuenta de estas transformaciones,
¿no? Esa creación sonora tuvo varios momentos, ¿no? En un momento era muy fuerte la improvisación, cómo se crea improvisando, cómo el río improvisa, era como esta parte, ¿no? Entonces yo pensaría eso, porque el título del trabajo es Transformación de El río Arzobispo, 5 relatos y creación sonora, ¿no? Es básicamente eso. Ok. Está bien así. El asunto de las categorías, digamos, como nos hemos venido dando cuenta en las otras entrevistas que pasa un poco eso también, ¿no? O sea, no es como que aparezcan así una a una en el trabajo. Incluso a veces lo que pasa es como que son como unos conceptos que van madurando y otros que van apareciendo en el camino, otros que se van dejando de lado. Pero igual... Yo pienso que es una guía importante para construir el trabajo en un comienzo. Por dónde voy a coger, por dónde me voy a enfocar, tener claro las temáticas fuertes y contundentes y hacer como un zoom cada vez más en esa temática, porque si no uno se vuelve loco. Claro. Si el solo habitante, la relación de los habitantes del río, desde la carrera 30 hasta acá o desde acá hasta la carrera 30, que son 5 parches, cada parche absolutamente organizado con un número definido de integrantes y con funciones de sus integrantes, pues eso es otra tesis. Por eso te digo, claro, si voy a hacer zoom en eso, esa es mi categoría, no me voy a salir de ahí en esta que estoy trabajando hasta que llego al habitante, hasta que ya me hago relación con el habitante y voy a construir el conocimiento de este río y del agua a través de ese habitante. El que lo conoce es el que vive ahí, el que toma su agua, el que se baña con su agua. Ellos son los eruditos, en mi caso, para construir esta historia. ¿No? Hablemos un poquito sobre la metodología, ¿sí? ¿Cómo fue, digamos, cuáles fueron las decisiones metodológicas que te permitieron desarrollar en todas las fases el trabajo? Digamos, por lo que nos cuentas esos 5 capítulos, también imagino que partieron de una indagación, un trabajo de archivo muy seguramente, también un trabajo de memoria ahí, con lo que nos contabas como de los recorridos que tenías. ¿Cómo organizaste ahí en términos metodológicos el desarrollo del trabajo hasta lo que terminó siendo? Hay una parte que tal vez hablo ahorita al final, que es el método para crear. Okay. Digamos que eso sí tengo absolutamente claro que es mi método para crear. Para hacer la creación musical. Que eso, sí, para crear basado en todo lo que se hizo. Pues para mí fue algo orgánico, algo que fue fluyendo. Sin embargo, pues como esto es académico, pues los jurados hicieron mucho énfasis en eso, ¿no? Pues yo me sorprendí, wow, el método para crear. Entonces ellos lo vieron más claro que incluso que lo que yo lo veía. Y ya la otra parte, la que tú dices de memoria, de trabajo de campo, pues ahí fue como, a ver, hay una parte de reconstrucción de la historia personal de mi infancia, dialogando con las tías, con la hermana de mi abuela. La hermana, esos son herramientas usualmente utilizadas con familiares, con vecinos de la localidad para reconstruir esa parte del transeúnte cuando es niño, ¿no? Otra cuando es adolescente, porque nos metíamos debajo del río y lo atravesábamos por debajo de los túneles, ¿no? Con los amigos como muestra de valor. Pero la más interesante fue la de la infancia, porque pues también había recuerdos vagos, y la tía Maruja, que es la hermana mayor de mi abuela, yo le estaba preguntando varios temas de mi infancia y de la localidad y del río, pero cuando le pregunté sobre el pez capitán, que es el que hace referencia a los periódicos cada vez que hablan del río Arzobispo, y ella me contaba cómo lo preparaban, cómo lo cocinaban, dónde se compraba, ella me dice, mi hijo, cuando termine de escribir eso me lo muestra, que yo quiero leerlo, ¿no? Entonces creo que dije, bueno, yo sí quiero escribir en un lenguaje que lo pueda leer la tía Maruja y que lo pueda leer cualquiera y no solamente los compañeros, ¿no? Y eso tiene un método, ¿no? Que era nuevo absolutamente para mí. Entonces está esa parte, bueno, antes de ir al método de escritura, está esa parte de recolección de memoria. Hay un trabajo de campo que para mí fue, como no lo conocía, ¿no? Que es absolutamente normal en la antropología, que es hacer recorridos, fotografías, hablar con los habitantes del río, hacer contacto, meterse
túnel con ellos, recoger sus historias. Para mí era absolutamente apasionante vivir eso, ¿no? Como si eso no existiera. Entonces cuando uno vive eso por primera vez, pues es algo apasionante, ¿no? La fotografía también, me encanta de hobby tomar fotografías y hacer los recorridos. Y en el transeúnte, si el lector quiere ver cómo se construyó eso, cuál fue el método para construir eso, hay un capítulo que es el transeúnte, todo lo que vive el transeúnte haciendo ese trabajo de campo, ¿no? Sus temores, sus ingenuidades están ahí plasmadas. Entonces está esa otra parte que usa la antropología. Yo no la hice, esto lo usa la antropología, yo lo voy a hacer y este es el método como ellos lo usan. No, yo salí, es mi ruta para ir a la casa, yo vivo en la localidad. Okay. Entonces cada vez que pasaba por ahí fotografiaba, cada vez que pasaba por ahí y me encontraba con una escena interesante la miraba, la fotografiaba, la escribía. Ya cuando era amigo de los personajes, pues charlaba con ellos, comía algo con ellos, tomaba un café con ellos, de los habitantes del río, ¿no? Entonces era como incluir en mi forma de vida y en mis rutas diarias, pues eso, observando, okay, ¿no? Eso fue la otra parte. Para escribir, simplemente yo entendí que yo no soy de literatura, pero tenía compañeros de literatura que me aportaron ideas interesantísimas en el diálogo con ellos. El café con los compañeros de la maestría es importantísimo, eso es una cosa increíble. No el aula de clase con el profesor solamente, sino lo que pasa afuera, porque ellos comparten sus universos. Yo leía en ese momento, El perfume, de Patrick Süskind, leí Los Miserables de Víctor Hugo, y esos libros pues relatan esa ciudad, ese París nauseabundo, putrefacto, en unas condiciones como los habitantes del río viven acá, ¿no? O como es el río, o como el río se vuelve acá. Cuando yo leía antes y durante, pues todavía no estaba pensando en escribir en un lenguaje que tuviera elementos de la literatura, pero pues inevitablemente empezó a sonar, entonces escribí pensando que corría un riesgo, ¿no? Dije, no, lo voy a hacer así, el río va a contar su historia. Claro, yo dije, bueno, hay músicos que a mí me gustan mucho, héroes de la música que tocan a oreja, ¿no? Son de oído, pues yo voy a escribir de oreja, de oído, ¿no? Pues siempre he estado leyendo algo, entonces es probable que de oreja diga, me suena o no me suena, listo, así escribí. Creo que fue lo que más le llamó la atención a los jurados para que fuera una tesis laureada, okay, ¿no? Esa forma de escritura. La forma de escritura. Sí, entonces yo llamé, al final, pues también hice el ejercicio de que otros leyeran y casi nadie leyó, ¿no? Todo el mundo se espanta cuando es una tesis, ¿no? Entonces los dos amigos, las dos personas que leyeron, uno que es experto realmente, erudito en literatura, él me dijo, me faltaba escribir el 5.º capítulo y terminar el 4.º, me dijo, oiga, desde que me senté hasta que terminé no pude parar de leerlo, lo leí en una sola sentada. Y luego me hizo todos los comentarios que yo quedé pues asombrado, ¿no? Y otro amigo, normal relacionado con el arte, más con el teatro, él me dijo algo parecido. Entonces eso me dio el ánimo para seguir por ahí. Para seguir. Pero sí, creo que es de oído. No sé si eso sea un método, escribir de oído, de oreja. De la música de Huataca. Suena posible, ¿no? Sí, porque no, realmente no, pues... y también como hay un componente creativo, pues hay una conexión emocional, de claro, pasión, de una cosa... Pues, también muy intuitivo, me imagino, ¿no? O sea, como en los modos de la escritura también uno se vuelve un poco intuitivo en cómo podría ese tono funcionar mejor que otro. Sí, me hablaban del tono, yo ni siquiera sabía cuál era el tono. Oiga, el tono, yo no sabía, tenía muy claro cuando hablaban del tono. Pero bueno, se fue afinando el tono. Eso fue un esfuerzo grande, ¿no?
fue un esfuerzo grande y interesantísimo, porque pues llegó el momento en que cuando estaba totalmente inmerso en ese tipo de escritura, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Cuando termine esto, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, estoy tan emocionado haciendo esto que cuando termine, ¿ahora para dónde voy a coger? ¿No? Entonces, es esa parte creativa. Ok. ¿Y cómo llegas entonces al asunto de la creación? La creación sonora. Bueno, ahí sí. El método, lo que nos sí, decías. ahí es meter el método para crear la creación sonora. Tiene varias fases. El primero es relacionado con lo del río Bogotá. Entonces, cuando los amigos me llamaban a tocar, yo hacía un dibujo en un papel, decía, mire, este es el río, ¿lo conoce? Dice, sí, el caño, sí, lo conozco. Sí, bueno, eso vamos a tocar, eso vamos a grabar, eso vamos a... Y les escribían un papel, al comienzo los imaginarios, vamos a tocar basados en los imaginarios que hay de la transformación del río. Segundo, ya había una gráfica, ¿no? Donde había unos giros, unos puntos donde había unos diálogos musicales, aquí vamos a utilizar estos sonidos, aquí va a pasar esto musicalmente, ¿no? El tercero fue ya contarles mis descubrimientos, mis indagaciones, lo que había leído, lo que había encontrado, y ya meterlos un poco más al río. Ese fue otro momento. Entonces se hizo creación sonora. El cuarto, ya traérmelos al río, ya meterlos al río, subirlos a la montaña, y hay unos diálogos, aunque participaron otros músicos, casi todo se construye con Jorge Castillo, que él hace síntesis sonora, tiene sintetizadores análogos de diferentes épocas, modelos, tamaños. Entonces era como ya unos diálogos de las metáforas, por ejemplo la gota de agua que se va transformando a medida que va entrando a la ciudad, ¿no? La onda electrónica que produce una máquina de esas electrónica, cómo se va transformando a medida que vamos contando la historia. Ese es el cuarto nivel, pues es más profundo, porque ya es meter a los músicos en el trabajo. Ellos van a hacer la creación, no es una creación colectiva, no es mía, es colectiva. Entonces tiene como esas diferentes etapas, y la última etapa es ya cuando se toca en vivo y ellos han vivido todo ese proceso, ellos saben qué es lo que están tocando, de qué se está hablando. Entonces fue como una forma de crear musicalmente que no es la habitual como se crea uno musicalmente. Yo usualmente en una obra que se llama Me río, caño, río, arzobispo, pues como yo trabajo con formatos grandes, hacer una partitura y escribir las voces, los músicos llegan con su partitura y la interpretan, ¿no? Esto fue totalmente diferente a lo que yo había venido haciendo. Entonces ya en ese nivel, y lo último es que todas las indagaciones, la investigación, los recorridos, las historias desembocan en una mapartitura. Ahí está el dibujito. Mapa, partitura. Sí, una mapartitura. Entonces, ahora cuando voy con los músicos vamos a interpretar la mapartitura. La mapartitura muestra una cantidad de puntos, de cosas, sucesos. Además está dibujada un poco en caricatura, que sea de fácil visualización, no es un mapa perfecto en escala y eso. Y eso es lo que vamos a interpretar. La partitura tiene crescendos, tiene rápido, tiene puentes, modulantes. El río también tiene sus crescendos, tiene sus momentos, tiene staccatos, tiene momentos suaves, tiene modulaciones, tiene puentes, y eso es lo que vamos a interpretar. Entonces yo reparto a los músicos la partitura y está en un solo papel, de tal manera que uno como músico carga un paquetico de partituras en los estuches de su instrumento. En este caso podemos cargar ese como una partitura, ¿no? Y lo podemos tocar. No se necesita ser un erudito del río, no se necesita ser un conocedor del río, con que haya pasado es suficiente, pero ese sería como el primer nivel, con ellos se puede crear. Y con el caso de estos otros, como Jorge del sintetizador,
que hizo los recorridos, las subidas a las montañas, las conversaciones, ya es como otro nivel pues, más profundo para crear. Entonces queda la partitura en una hojita que da cuenta de buena parte de toda la investigación y de todo lo que sucedió. Okay. La interpretación de esa partitura siempre es improvisación, ¿sí? Siempre va a ser diferente. Siempre la obra va a sonar diferente. Va a sonar siempre diferente. va a sonar diferente, exactamente. Aun cuando hay unas bases. Hay unos acuerdos. Hay unos acuerdos basados en el concierto anterior. Acuérdese que en la parte cuando el río entra entra en la séptima, pasa debajo de la séptima y deja el verde, y pasa a ser totalmente cemento. Ahí yo cojo esta atmósfera y yo creo con esta atmósfera. Sí, no la repito igual, pero voy a coger esta atmósfera sonora y musical. Entonces sí, claro, cuando la improvisación pues tiene un significado muy amplio, ¿no? Porque pues detrás de un improvisador que hace un buen solo allá puede haber años de trabajo. Total, sí, no es como pararse ahí a tocar, sí. Claramente. Súper, eso quiero escucharlo. Quiero escucharlo ya. Juan Carlos, háblanos o cuéntanos un poquito sobre cuáles han sido los alcances del trabajo. Una vez ya finalizado, pues ya sabemos, aparte del reconocimiento académico, ¿qué ha pasado con ese trabajo? Como puede ser a nivel personal, profesional. ¿Cuáles crees que han sido esos alcances? Pues ahorita aspiro a que se publique. Los 3 jurados son de 3 disciplinas diferentes, uno de la antropología, otro de la literatura y otro de la música, y los 3 sugieren publicación. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es pues, enterándome de las vueltas y de las cosas que hay que hacer para poder publicar. Que no es que no le diga, oiga, muy chévere su tesis laureada, venga, la publicamos. Ahí uno tiene que estar encima y moviendo una cantidad de cosas, a veces parecen un poco hartas, pero bueno. A los pocos días, a las semanas, tuve una invitación del CIDER de los Andes, Centro Interdisciplinario. En el CIDER de los Andes pues siempre son economistas, ambientalistas, expertos en el agua. Entonces este es un conversatorio y pues es la primera vez que invitan a un artista. Fue bien interesante tener ese diálogo realmente con los de las otras disciplinas, porque cuando uno dialoga con los del arte, pues hay como que hay de dónde agarrarse, que es diferente, pero ya dialogar con otros que, no sé, ellos decían que se tomaron ese riesgo de invitar a alguien del arte, porque el del arte se pregunta cómo investigan, si investigan, sí, o hacen cosas, hacen obras, hacen canciones, hacen música. Entonces les llamó mucho la atención cuando hablaba el director del CIDER, decía, no, nos enteramos que de ese tema del río Arzobispo hay alguien que está haciendo algo muy interesante. Dice, pero ¿cómo así? ¿Es un músico? No, pero no puede ser. Entonces le escribió una canción al río. Sí, él decía eso cuando estaba presentando, ¿no? Y ahí, bueno, fue muy interesante. Estaba planeado ver un espacio como de 1:30 que se extendió a 3 horas, que la gente no se iba porque seguía haciendo preguntas, y llevé a los músicos, que era un espacio tiene un impacto muy fuerte, casualmente, no sé, es en vivo, tiene que ser en vivo. Pues uno cuenta parte de lo que les estoy contando, tal vez de una manera un poquito, uno se ajusta, un poquito, allá fue más ordenado, y al final se toca, entonces hace un concierto y la gente, pues siempre hay llanto, no sé por qué, eso es sorpresivo para mí, pero es en vivo, si uno escucha el audio o el video, pues uno no creo que nadie llore ahí. Tiene que ser en vivo con los músicos ahí y contando la historia. Entonces la obra siento que es toda, el Río Ocaño es toda, la parte escrita, la parte sonora y la parte que uno dialoga. Y ahorita hay otro proyecto que ojalá se concrete, que ayer estaba en una reunión, vamos a ver, les interesa mucho en Barranquilla aplicar esto que yo hice con el río Magdalena.
la parte, los brazos que entran en Barranquilla, los brazos que pasan en Barranquilla. Estuve allá, hice una primera indagación y diálogo con habitantes de calle. Ellos están en recuperación con los que hablé, no son los que están propiamente en la calle. En mi trabajo sí hablé con los que viven propiamente, en mi trabajo son habitantes del río. Entonces, bueno, ahí está, les interesa mucho, les interesa muchísimo, y estoy como en la etapa de, pues de contarles cómo es, cómo sería y cómo dialogar con lo que ellos se imaginan que sería y cómo ceder, hasta qué punto puedo yo ceder en el trabajo que yo haría y hasta qué punto mirar que pueden ceder ellos. Claro. Eso está súper interesante porque sin que necesariamente se convierta en un método cerrado y estático, lo que sí terminaste creando fue como una metodología para poder aproximarse a cierto tipo de trabajo. Exacto, ¿no? Yo allá los conocedores serían los habitantes del río, la gente de la localidad de Barranquilla, y yo llegaría a aplicar este método que hice con ellos. ¿Sí? Yo en este caso del arzobispo, digamos que yo sí en cierta medida soy conocedor porque he pasado por ahí toda la vida, puedo contar muchas cosas, pero en el caso del río Magdalena no. Entonces yo llegaría a construir todo con la información que ellos tienen, sería un equipo interdisciplinario. Súper. ¿No? Qué chévere. Bueno, Juan Carlos, para ir cerrando un poquito ya, nos podrías, desde la experiencia que tuviste con tu trabajo y más lo que te decía hace un rato, más que desde lo que dirían los libros o los manuales, ¿cómo consideras tú que se podría definir o hablar de los estudios artísticos? ¿Qué encuentras ahí tú como particularmente, no sé, valioso o especial o interesante, como que terminó cruzándose también con la maestría de los estudios artísticos? El campo más. La maestría pues es el programa y ellos digamos que ahí se intentan trabajar, pero al final, digamos, como con qué idea te quedas tú como sobre los estudios artísticos. Es un campo, pues, digamos... Yo creo que mi idea de los estudios artísticos pues era algo ambiguo, o sea, algo muy general, disciplinar en cada uno de los campos. Claro. Entonces, el de arte danzario pues tiene su conexión con los estudios artísticos, la música, las artes plásticas. Era algo muy ambiguo, entonces yo sí tal vez daría una respuesta un poco más de mi experiencia de la maestría, donde dicen, sí, esto es una maestría en estudios artísticos, ¿no? Donde los estudios artísticos pues tienen muchas formas de ver diferentes fenómenos que han sido vistos por otras disciplinas, mirarse a sí mismos como nunca antes se habían visto. En cuanto a su conexión con sea su práctica, sea con todo lo que puede ocurrir en un entorno social, problemáticas, fenómenos. Entonces, pues como que amarra, como que esta maestría amarra, mire lo que ha hecho los estudios artísticos, lo podemos reconocer. Sí, mire toda esta creación que ha tenido una cantidad de cosas interesantes de investigación, ¿no? Y ahora pues es la propuesta nueva de cómo investigan los estudios artísticos, ¿no? Cómo abordan los fenómenos o cómo abordan su propia creación, que es ahí, bueno, eso es una discusión interesantísima, que pues es permanente. Claro, está ahí. Y se retroalimenta y salen cosas nuevas que uno no se imagina. Listo. Muchísimas gracias. Y el diálogo, ¿no? El diálogo entre las disciplinas, entre las artes, entre otras disciplinas de las ciencias sociales o de otras. También me parece bien interesante que los estudios artísticos pasan a generar esto y a participar en otros diálogos donde estaban antes como aparte. Claro, hay un diálogo permanente con otras disciplinas que también vuelve a veces borrosa la línea entre las mismas disciplinas, que eso vuelve bastante interesante. Tú trabajaste muy cerca de la antropología. Marta me decía como que había habido, creo que fue uno de tus jurados, ¿no? Ustedes tienen como una muy buena relación o ya se conocían o algo así. No, uno de los jurados, que es un antropólogo, conocía a Marta. Ok. Sí, ella me dijo como no, y sería buenísimo como hablar también con él, no sé qué. Bueno, ella estaba súper emocionada.
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. No, a ustedes. Por tu tiempo y por la charla. Listo.